Se abre la audiencia de vista pública presente en el expediente número 3062 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía en contra de la corrupción, acción que promueve en contra del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El señor secretario general dará lectura de la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. En este amparo figura como acto reclamado la resolución de fecha 20 de mayo de 2015, dictada por la juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, proferida en la causa identificada como apelación C-01214-01277. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala constituye un tribunal de amparo. En su sentencia de fecha 29 de abril de 2016 consideró: la autoridad reclamada en calidad de jueza Adquem, al emitir su sentencia, hizo pronunciamientos incongruentes, ya que por un lado indica que no existe prueba suficiente que evidencia que se sustrajo un porcentaje del dinero recaudado sobre el impuesto único sobre inmuebles por las empresas Procedimientos y Sistemas Tecnológicos Sociedad Anónima y Food Projects Sociedad Anónima, contratadas para el cobro de las recaudaciones, así también la cantidad de dinero pagada a las empresas gestoras es producto de un contrato legal y el porcentaje pagado no excede el 30% que la ley establece. Además, expone la autoridad impugnada que existe el Acuerdo Ministerial 1-97, Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual acuerda dicho ministerio que la Municipalidad de San Miguel Petapa sea quien administre los fondos recaudados del impuesto único sobre inmuebles, así como el convenio suscrito para el traslado de la administración y recaudación del impuesto antes mencionado a la municipalidad, antes mencionada, que debía ingresar como fondos privativos el 100% de lo recaudado. Y más adelante hace relación a la aprobación de la prórroga de la contratación de los servicios de la entidad Food Projects Sociedad Anónima, encargada del cobro del impuesto relacionado, de conformidad con acta número 101-2011 de la sesión pública ordinaria celebrada por el Consejo Municipal de San Miguel Petapa. De lo anterior se derivan las siguientes incongruencias. Indica la autoridad impugnada que el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de acuerdo, señala que sea dicha municipalidad la que administre y recaude el impuesto único sobre inmuebles. Así también que ingresará como fondos privativos el 100% de lo recaudado. Entonces, ¿cómo puede calificar de legal los contratos y el pago respectivo para el cobro del impuesto antes relacionado que el Consejo Municipal de San Miguel Petapa aprobó su respectiva prórroga si la misma juez indica en relación al acuerdo relacionado que la municipalidad administre y recaude dicho impuesto? Resulta evidente que la autoridad impugnada no observó el cumplimiento de las reglas de valoración de las pruebas que debía observar el juez ACU, ya que de haberlo realizado hubiese podido fundamentar apropiadamente la respuesta en la sentencia, que es el acto reclamado, y no hacer referencia a elementos de prueba que de su simple lectura hace evidente la incongruencia y contradicción que existe entre ellas, y que de haber realizado una adecuada fundamentación hubiese llegado a la conclusión distinta a la que llegó. Se establece que la resolución dictada por la parte recurrida, que constituye el acto reclamado, no existe una debida y adecuada fundamentación que precisamente justifique la decisión a la que arribó, en virtud de que no brinda una explicación congruente y coherente con las actuaciones procesales y por ello no explica en la forma debida las razones por las cuales tomó la decisión
de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el amparista, lo cual implica que dicha juzgadora no observó lo regulado en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. En ese sentido, la parte recurrida ha infringido el debido proceso contemplado en los artículos 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala por haber sido inobservado, por lo que se acoge la garantía constitucional presentada y en consecuencia se ordena a la autoridad impugnada dejar en suspenso la resolución recurrida y dicte nueva resolución tomando en cuenta lo considerado. Estimando también que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se presume en las actuaciones judiciales, con fundamento en lo que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió otorgar el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la agente fiscal Aura Marina Tucker Ishkoy de la Fiscalía contra la Corrupción en contra del juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En consecuencia, se le restaura en su situación jurídica afectada, se deja en suspenso definitivo la resolución de fecha 20 de mayo de 2015, emitida por la jueza octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, la autoridad impugnada debe dictar nueva resolución tomando en cuenta lo considerado. Se le requiere a la autoridad reclamada dar cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días a partir de la fecha en que recibe ejecutoria de lo resuelto, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de 1,000 quetzales y de quedar sujeta a las responsabilidades legales consiguientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia terceros interesados en el amparo y apelantes, requirentes de la vista pública, específicamente el señor Carlos Humberto Payés Retana, quien actúa con el auxilio de la abogada Alma Esperanza Beletón Herrera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buen día, honorables magistrados y magistradas de esta sala de la Corte de Constitucionalidad. Como abogada de los señores Maynor Rolando Morales Chávez y Carlos Humberto Payés Retana, solicitamos esta vista pública para que los honorables magistrados de esta sala, como garantes y protectores de las garantías constitucionales, evidencien que al momento de que el Tribunal de Amparo en primer grado dictó la sentencia, se excedió en sus facultades, violentando los derechos y los principios del debido proceso y el de legalidad establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y asimismo en el Código Procesal Penal. De acuerdo a las siguientes argumentaciones que haré en este momento. En primer lugar, honorables magistrados y magistradas, el Ministerio Público, sin legitimación activa para poder optar o para poder presentar un amparo ante el Tribunal de Amparo de primer grado, lo presentó pretendiendo con esto que se dictara una sentencia en contra de mis patrocinados para que se les pueda condenar a una pena de multa. ¿Por qué indico que es sin legitimación activa? Porque es de recordar que el artículo 24 bis del Código Procesal Penal establece cuál es la competencia para el Ministerio Público, indicando en el mismo artículo que el Ministerio Público conocerá de todos los delitos de acción pública, excepto aquellos delitos que sean
penados con multa o que su pena principal sea de multa. Sin embargo, el Ministerio Público accionó en contra de mis patrocinados mediante el amparo presentado. Honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Es claro que en el presente caso sí se violentó el derecho de legalidad y el principio de legalidad y el principio del debido proceso. Por esta razón, quiero ilustrar a los honorables magistrados indicándoles que el día 6 de mayo del año 2014, el Ministerio Público, en audiencia unilateral ante la juez noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, solicitó que mis patrocinados y los demás procesados fueran juzgados por el delito de peculado culposo en forma continuada. Por lo tanto, la juez noveno acogió la petición del Ministerio Público y se inhibió de seguir conociendo el proceso, enviándolo al Juzgado de Paz del municipio de San Miguel Petapa del departamento de Guatemala, porque ahí era donde habían ocurrido los hechos. En ese momento ya el Ministerio Público quedaba sin legitimación activa para seguir conociendo, por lo anteriormente indicado. Mis patrocinados, así como los demás procesados, fueron juzgados por el juez de paz del municipio de San Miguel Petapa del departamento de Guatemala, el cual se realizó mediante un debido proceso, mediante el juicio de faltas. El juez de paz, al emitir su sentencia, esta fue de carácter absolutorio a favor de mis patrocinados por considerar de que no existían pruebas suficientes para poder demostrar o para poder acreditar que ellos eran culpables de los hechos que se les estaba acusando en ese momento. El Ministerio Público accionó y presentó apelación en contra de esta sentencia, la cual fue conocida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Con esto se garantiza la segunda instancia. El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente confirmó la sentencia absolutoria que el juez de paz dictara en su momento, indicando de que no existían pruebas suficientes para establecer la culpabilidad de mis patrocinados y por lo tanto confirmaba la sentencia absolutoria a favor de ellos. Es decir, el Ministerio Público desde el primer momento lo que ha pretendido es que se les condene a mis patrocinados a un delito el cual la pena principal es una pena de multa. Sin legitimación, como indiqué anteriormente, entonces presenta la acción de amparo ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, la cual dicta una sentencia a favor del Ministerio Público. Honorables miembros, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, considero que en el presente caso no se da un agravio para poder instar a esta acción constitucional. ¿Por qué indico que no se da un agravio? Porque el amparo, su espíritu es restituir un derecho, una garantía constitucional que se haya violentado para el amparista. Sin embargo, en este caso no se da. No se da porque no hay ningún agravio que el Ministerio Público se le tuviera que restituir. No hay ninguna violación a ninguna ley, a ningún derecho, a ningún principio para que se pueda restituir mediante la acción de amparo. Por esa razón, considero que el Tribunal de Amparo en primer grado se extralimitó en sus facultades al poder dictar una sentencia porque se está tomando esta acción constitucional como una tercera instancia, como una instancia revisora
de lo que ya se había actuado por parte del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Por esa razón, honorable tribunal, considero de que debe revocarse la sentencia que el tribunal ACO dictó en su momento. Por eso, y con todo respeto a ustedes, concluyo de la siguiente manera. En primer lugar, solicito a ustedes, con todo respeto, que se acoja el recurso presentado por los señores Maynor, Rolando Morales Chávez y el señor Carlos Humberto Páez Retana. Que ustedes, al momento de analizar los argumentos que yo he vertido en esta vista pública, así como también advierto a los honorables magistrados y magistradas que presenté por escrito también la vista que ustedes presenté por escrito los argumentos que en este momento yo estoy dando de viva voz. Se declare con lugar la petición que nosotros hemos realizado y se revoque la sentencia que el Tribunal ACO dictó en su momento, porque queda evidenciado que se violentaron los derechos, se violentaron los principios del debido proceso y el principio de legalidad establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12 y 154, así como el artículo 24 bis y 430 del Código Procesal Penal. Por lo que solicito a ustedes que al hacer este análisis puedan establecer que efectivamente sí se violentaron los derechos en contra de mis patrocinados y para restablecer ahí sí el derecho que a ellos les corresponde, solicito sea revocada dicha sentencia. Muchas gracias, honorables magistrados, por permitirme dirigirme a ustedes de viva voz para dar los argumentos por los cuales se presentó esta apelación, únicamente. A continuación, el señor Víctor Humberto Santos y Fuentes, quien actúa con el auxilio del abogado don Jorge Mario López Argueta. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados, honorables magistrados, perdón. Gracias a los abogados y abogadas presentes, a los terceros interesados. Buenos días, señor secretario, también. Sí, yo comparezco en mi calidad de tercero interesado acá, ante la honorable Corte, representando también en personería unificada a Mildred Ileana López y Fuentes, a Héctor Ovidio Concul Gaitán, Erlindo Abiel Castro Sandoval y presente también nuestro abogado, el licenciado Jorge Mario López Argueta. Quiero comenzar mi exposición con una máxima de Ulpiano, un famoso jurista romano, que dijo en su oportunidad: justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Con esto les quiero decir a ustedes que nosotros acá estamos en una forma injustificada acusados de un delito que no cometimos. Acá hay palabras claves: la comisión de un delito, una investigación que nunca se realizó porque nunca fuimos citados nosotros por el Ministerio Público, ni hay evidencias de que el Ministerio Público haya hecho investigación alguna. No conocemos nada, no fuimos citados. Yo hasta el momento en que nos citaron al Juzgado de Paz, conocí que había un proceso en mi contra. Igual, por supuesto, de los demás terceros interesados en este proceso. Luego, un debido proceso. El Ministerio Público reclama o alega que no existió un debido proceso y que el juzgado que conoció en segunda instancia se extralimitó en sus funciones. Pero ¿qué debido proceso se violentó? Yo creo que el debido proceso precisamente es
violentado en nuestra contra. Porque comenzando, si este delito de peculado culposo tiene una multa contemplada como pena, el Ministerio Público no tiene por qué estar en estas instancias, tampoco nosotros. Para nosotros es una pérdida de tiempo estar en este proceso. En lo personal, y creo que muchos de los terceros interesados, tenemos ya años de no poder conseguir trabajo porque estamos en Infonet, porque estamos en TransUnion, nadie nos da empleo. Creo que esto ya se volvió un problema bien serio para nosotros, para nuestras vidas, porque estamos injustamente procesados. Nosotros no cometimos ningún delito, no existe ninguna evidencia. Acá se habla mucho de que no hay pruebas suficientes. Señores magistrados, honorables magistrados, no existe ninguna prueba. No es que no existan suficientes pruebas, no existe ninguna evidencia de que nosotros cometimos algún delito. No le existe. Y si no, ¿dónde está? Se habla de peculado culposo en forma continuada. ¿Qué es la forma continuada? Que uno constantemente recibió algo que no le correspondía recibir por una función pública que estaba ejerciendo. Nosotros, los terceros interesados, la mayoría ni siquiera administramos el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI. No teníamos que ver absolutamente nada en la administración de ese impuesto. Incluso en el año en que yo estuve, 2004-2008, nunca conocimos nosotros de ningún contrato del IUCI. Lo conocieron del año 2000 al 2004, pero venía de 1999. Ellos lo que hicieron fue hacer una ampliación porque vieron que se estaban violando algunos derechos de la municipalidad con ese contrato firmado por la corporación anterior. Posteriormente, en el periodo 2009-2012, se conoció un nuevo contrato también, que por supuesto yo no estuve ahí participando. Es decir, Ulpiano, en el espíritu que él hablaba, es que la justicia es hacer las cosas reales, hacer las cosas verdaderas y no implicar a nadie indebidamente en un proceso que no corresponde. Yo creo que es totalmente injusto y que el día de hoy se debería de desvirtuar totalmente lo actuado por la Sala Tercera de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo, porque se extralimitó en sus funciones. Señores magistrados, de verdad que es el honor de uno el que está en juego, es el prestigio de uno que está en juego. Yo trabajé durante 24 años en una institución pública administrando bienes y no tengo ningún reparo de la Contraloría de Cuentas durante toda esa época. Y luego me resulta algo cuando yo no administraba ningún bien. Y estoy seguro que muchos de los que están presentes acá, terceros interesados, tampoco tuvieron que ver nada en la administración de ese impuesto único sobre inmuebles. Yo les pido que por favor consideren lo que estamos exponiendo acá. No tiene por qué estar presente el Ministerio Público en un proceso que no le corresponde. El proceso, si es un debido proceso, debe de continuar. Ya en segunda instancia se dictaminó a favor nuestro, hay una sentencia favorable del juez de paz en segunda instancia también. El Ministerio Público tuvo su oportunidad para poder continuar ese proceso en casación y no lo hizo. Creo que ya no es el momento procesal para que esto siga. Se creó una tercera instancia, eso está prohibido por nuestras leyes. Así es que yo apelo a ustedes para que tomen en cuenta nuestra exposición y que se deje sin efecto esa sentencia que amparó al Ministerio Público. Así es que muchas gracias, señores magistrados. Eso es todo lo que tengo que decir. Por escrito presentamos también nosotros
nuestra posición, nuestra ponencia sobre este asunto que hoy nos tiene acá con ustedes. Muchas gracias por su atención. Para continuar, el solicitante del amparo, que es el Ministerio Público, por medio de la señora agente fiscal, abogada doña Aura Marina Turker Ishkoy, de la Fiscalía en contra de la corrupción, quien actúa en su propio auxilio y que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados. El día de hoy, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción viene a evacuar la vista pública, la cual fue notificada a la Fiscalía respectiva, en el sentido siguiente. Efectivamente, como lo indica la interponente, el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 108 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a la objetividad que tiene la institución, solicita a la señora juez noveno de instancia penal del Departamento de Guatemala que no siga conociendo el proceso que venía conociendo en ese juzgado, en virtud de que el delito por el cual se estaba investigando a los señores era por el delito de peculado culposo. Por lo tanto, ella no podía seguir conociendo el presente proceso y se pide se remita al juzgado de paz correspondiente. Nos da a la señora juez un plazo para presentar la acusación respectiva en el juicio de faltas y se presenta la acusación, en donde se adjuntan a la respectiva acusación todos los medios de prueba que demuestran que los señores eran responsables o se creía que eran responsables del delito de peculado culposo. Entre ellos se propone la declaración de los contralores, auditores de la Contraloría, quienes realizan los informes de la auditoría respectiva, quienes son los que interponen la denuncia en la Fiscalía de Sección contra la Corrupción en contra de las corporaciones municipales correspondientes al periodo 1996 hasta el 2016. En el año en la corporación 1996-2000 es donde se realiza el primer contrato, en donde se le da a una empresa privada para que cobre el impuesto del YUSI, pagándole a esta empresa un 30% de lo recaudado del YUSI. A esta corporación se le pidió por el delito de peculado. Después las corporaciones posteriores solamente no firman contrato, pero sí durante su corporación sale el 30% de lo recaudado del YUSI y ellos, como parte de las corporaciones, ellos eran responsables de la administración del dinero del Estado de Guatemala. Para el momento en que la Contraloría hace su informe y presenta la denuncia, la Municipalidad de San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala había pagado a una empresa particular más de 31 millones de quetzales, dinero que pudo haber sido utilizado en el mismo municipio. Pero la Fiscalía presenta a los auditores gubernamentales, quienes declaran en el juicio de faltas y se tiene una sentencia de carácter absolutorio. La Fiscalía presenta su apelación y nosotros presentamos un amparo, honorables magistrados, porque la resolución que emite la señora juez octavo de instancia penal tiene muchas incoherencias. Está violentando con esa resolución el debido proceso, un debido proceso que le corresponde llevar al Ministerio Público, que de conformidad con el artículo 251 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público tiene la obligación de velar por que se aplique la ley. En este sentido, nosotros estamos haciendo lo que la ley indica, no se está
como indican los terceros interesados, que se le está afectando. En ningún momento nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Además, la interponente indica que al interponer la acción de amparo no existe ningún acto reclamado, que la Fiscalía utilizó el amparo como un mecanismo de defensa, cosa que no es cierta, ya que sí se violentó el debido proceso contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, señores magistrados, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción respetuosamente solicita que cuando emitan su sentencia declaren sin lugar la apelación presentada por la interponente y por los señores interesados, ya que sí existe un delito y se está perjudicando al Estado de Guatemala, y la obligación del Ministerio Público es velar para que se cumpla la ley en Guatemala. Así también, por este acto se evacúa la vista, no se presentó por escrito, sino en esta forma. Muchas gracias. Se da por concluida la presente audiencia.